Andrei se encontraba desafiando el metal, habiendo transcurrido casi un día desde que halló un rincón para sí mismo. A pesar de las burlas, él resolverá la situación. El hombre resonó por cada rincón de la comisaría. Su esposa no había dado señales desde el día anterior y él desconocía su paradero, mientras la policía permanecía inactiva, renuentes a actuar, repitiendo las mismas preguntas una y otra vez con sonrisas significativas. Uno de ellos insinuó que el hombre estaba preocupado, mencionando que su esposa podría estar disfrutando de una fiesta, harta de él. El oficial de guardia reiteraba esta teoría una y otra vez. Sin duda, esta situación lo estaba enloqueciendo. Un líder abandonó su despacho para auxiliar a los agentes de guardia, lo que tranquilizó a todos. Algunos aún dormían debido al estruendo. El capitán indicó al mono que se calmara y relatara lo sucedido. Andrei, más sereno, observó la llegada de un individuo dispuesto a colaborar y explicó la situación de forma concisa. «Te escucho», respondió el capitán. «Comencemos la búsqueda, pero debo advertirte que la tasa de resolución de casos es del 30%. En 7 de cada 10 situaciones, los implicados regresan por su cuenta». Después de unos días, Andrei se siente agotado por estas estadísticas. Esta situación no es lo que él esperaba, ya que ambos se aman. Aunque pueda parecer extraño, hay mujeres que te aman y son leales. Ella no pudo simplemente decidir levantarse y marcharse, especialmente por otro hombre. Siento que algo le sucedió. No intento persuadirte de esto, las cifras no revelan más al respecto, pero el capitán tiene el control. Por ende, Andrei Nikolaevich, te insto a tranquilizarte, regresar a casa y permitirnos hacer nuestro trabajo. Si deseas colaborar, puedes hacerlo en este momento. Por favor, contacten con la morgue del hospital para agilizar nuestra investigación. Andrei se percató de que ya no podía continuar y abandonó la estación de policía con un golpe estruendoso en el pecho. «Vamos, queridos esposos ingenuos», bromeó el capitán, guiñándole un ojo a los oficiales sonrientes de guardia. «Adelante, chicos. Vamos a encender un cigarrillo justo enfrente de ella. Quiero apartar una habitación de lujo para la despedida». Las palabras que pronunció fueron claras cuando le preguntaste al encargado cómo inscribirme. Lara Croft, resopló la joven. Cristina optó por no revelar su verdadero nombre. Si su esposo la buscaba como invitada, ella se identificaría con el nombre de su heroína favorita. El administrador asintió con complicidad. «Bienvenida a nuestro hotel, señora Croft», dijo con una sonrisa. Con años de experiencia en el negocio hotelero, no se sorprendía por las historias de sus clientes. Cristina agarró la llave de su habitación y, con una sonrisa enigmática, se dirigió hacia el número correspondiente. «Fue un día de junio cuando nos casamos», murmuró mientras entraban en la habitación y se acercaban a la puerta. La maleta, exhausta, se dejó caer en el dormitorio y se acomodó en una silla junto al tocador, soltando un suspiro. De repente, Cristina se topó con su reflejo en el espejo y se llevó un susto al ver su rostro hinchado por el llanto y su lápiz labial desdibujado. Resultaba increíble que hubiera llegado al hotel en ese estado. De un brinco se puso en pie y tomó su maleta y neceser, comenzó a arreglarse con premura para deshacerse velozmente de las huellas del día anterior en su rostro. Al tranquilizarse un tanto, recuperó la compostura al realizar sus rutinas habituales. Había pasado toda la noche deambulando en un taxi sin rumbo por la ciudad. Manejaba por las calles sin rumbo, sin saber qué hacer hasta la mañana. La idea de hospedarse en un hotel cruzó su mente, recordando cómo el taxista, exhausto, suspiró aliviado al detenerse a su petición, sin desear lucrar con esa mujer desconocida. Le avergonzaba que un hombre mayor que él descansara. Ya era hora de descansar y se encontraba con una cliente elegante que parecía indecisa. Pagó, dejó una generosa propina y se disculpó. La joven se duchó con agua fría, se acostó en la cama, esperando poder conciliar el sueño, al menos por un rato, pero los amargos recuerdos persistían. No le permitieron ni un instante cerrar los ojos, y de vez en cuando repasaba en su mente el día anterior, tratando de comprender por qué su esposo le había hecho eso. Por la mañana, exhausta, su cuerpo tomó el control de su mente y Cristina se quedó dormida.
Había estado ansiosa por regresar a casa, tras un viaje de negocios en París, extrañando profundamente a su esposo. Anhelaba mostrarle a Andriuska, tan astuto, que había encontrado un nuevo proveedor de zapatos para su tienda y había logrado alcanzar una meta que había anhelado durante mucho tiempo: colaborar con una reconocida marca francesa, en el país de la moda y el estilo. Aunque los zapatos serían costosos, confiaba en sus adinerados clientes dispuestos a pagar por la exclusividad. Ahora, no tendrían que ir a París para obtener lo último en moda. Al darse cuenta de lo imprescindible que era un par de zapatos en 1 o 2 días, Cristina le comunicó a su esposo que volvería a casa por la noche. Sin embargo, logró liberarse por sí misma y tomar un vuelo antes, visualizando la felicidad que su marido sentiría. La niña la agarró con ternura y la hizo dar vueltas por la habitación, de forma sigilosa la colocó. Con la llave en el ojo de la cerradura, la giró con cuidado y abrió la puerta sin hacer ruido, planeando darle un susto. Sin embargo, al escuchar su voz irritada mientras hablaba emocionado por teléfono, Cristina decidió esperar pacientemente a que terminara la conversación antes de sorprenderlo. Pero lo que escuchó la hizo retroceder de inmediato hacia la entrada, dejando a Andrei indignado. ¿Acaso no se da cuenta de que soy yo por completo? Mi apariencia no es atractiva como mujer, no soporto verla a diario, me molestan todas esas palabras dulces, sonrisas obvias y halagos. Ahora lo recuerdo con repulsión, ya no puedo seguir así sinceramente. A veces incluso sueño con que le suceda algo. Sí, la conozco. No puedo expresarlo, pero ya no puedo estar cerca de ella. Cristina no prestó atención a lo que Andrei diría a continuación. Salió de la habitación, apoyó su frente ardiente en la gélida pared y dejó caer lágrimas. Esta acción provocó un gran odio en su esposo hacia ella. Si ella estaba tan disgustada con él, ¿por qué no lo expresó claramente en lugar de recordar repetidamente todo lo que él había hecho? Cristina podría haber optado por divorciarse y hablar sobre su relación con alguien más. Era desagradable para Cristina recordar constantemente todo lo que había sucedido. Andrei siempre había demostrado su amor durante los 6 años de matrimonio, con regalos, piropos, vacaciones y flores, sin dejar lugar a dudas sobre sus sentimientos. Agradecido al destino por haber sido elegido por la mujer más hermosa del mundo, Andrei se sintió profundamente decepcionado al darse cuenta de que los 6 años de vida familiar habían sido una farsa. Cristina no podía ser así. ¿Está segura de que su matrimonio se basó en un amor sincero? Quizás él disimuló con maestría sus verdaderos sentimientos. Sin embargo, ¿por qué todo esto se reduce a cuestiones monetarias? A pesar de que Andrei no parece ser un cazafortunas, él mismo tiene un buen ingreso, aunque no posea su propio emprendimiento como ella. No obstante, cuenta con una posición estable en una empresa próspera, lo que le permite obsequiarle lujosos regalos a su esposa, llevarla a destinos vacacionales de lujo e incluso comprarle un automóvil nuevo con sus propios recursos, uno de alta gama y no precisamente económico. En la entrada, la niña se detuvo, reflexionando sobre sus próximos pasos. Decidió dirigirse hacia el apartamento sin dudarlo. Si evitaba regresar, le resultaría imposible enfrentar a Andrei con su comportamiento deshonesto hacia sus padres. No quería verlo actuar de manera engañosa. Además, no podía permitir que su padre se preocupara por su delicado corazón y tratara de reconciliar a los jóvenes. A pesar de todo, sentía simpatía por Andrei y a veces tomaba su parte, lo que provocaba las reprimendas de su padre, quien le enseñaba lecciones sobre la vida. Las palabras que mencioné resonaron en los oídos de Cristina, quien sacudió la cabeza mientras se alejaba. Estaba claro para ella que no podía compartir sus inquietudes con sus padres en este momento, ya que tenía suficientes preocupaciones con sus amigos más cercanos. Desde que conoció a Andrei, se había distanciado de su círculo social, encontrando satisfacción y diversión en la soledad. Aunque sabía que su esposo y amigos no la buscarían de inmediato, no deseaba ser encontrada. Tan inmersa estaba en sus pensamientos que olvidó por completo que estaba parada en la puerta. A otro de los residentes tampoco le alcanzó. Me marché, habrá asuntos pendientes para discutir más adelante. Me encuentro aquí, sepultada entre lágrimas, con una maleta reposando bajo la puerta de mi propio apartamento. Seguramente pensará que fui expulsada con un arma blanca.
Pero no, triunfé. No permitas que esto suceda. Que todos concluyan que me fui por mi propia voluntad. Cristina arrastró la maleta por las escaleras, salió al exterior, escudriñó a su alrededor y se encaminó hacia el lugar más apartado de la casa, donde luego decidiría qué hacer. Una encantadora plaza, adornada con numerosos asientos a la sombra, capturaba mi atención cada vez que pasaba cerca, haciéndome la promesa de explorarla en algún momento. El lugar era acogedor. Pensó que era el momento oportuno. Se sentó en un banco junto a un sauce joven y observó a su alrededor en busca de algún conocido o vecino. Recordó que las ancianas de su vecindario solían reunirse allí para charlar, pero no vio a nadie. Se sintió un poco más tranquila, intentando convencerse de que había tomado la decisión correcta. Sin embargo, su corazón se negaba a aceptarlo sin Andrei. De repente, el resentimiento resurgió y las lágrimas brotaron de sus ojos. Decidió marcharse rápidamente, sacó su teléfono del bolso y marcó. Estás trabajando para hacer que los textos en español sean más creativos. Estás esforzándote por darle un toque más original a los. No logró ubicar el número del taxi de inmediato, apenas podía ver a través de las lágrimas. El taxista anciano que acudió de inmediato percibió que algo le ocurría a la niña. Sin hacer preguntas, coloqué la maleta en el maletero en silencio. Abrió la puerta trasera sin decir nada y, en silencio, nos acomodamos. Mi hija se sentó a mi lado, esperando pacientemente la dirección, pero ella simplemente ordenó, conduce a algún lugar, ya veremos. Sin más dilación, el conductor aceleró el taxi y Cristina pasó la noche juntos. Estás trabajando para hacer que los textos en español sean más creativos. Estás esforzándote en darle un toque de originalidad a. Recorrimos la ciudad de noche, deteniéndonos ocasionalmente para respirar. El taxista se movía en círculos, la niña, sin rumbo fijo, simplemente avanzaba. Afortunadamente, disponía de recursos para hacerlo. Siendo la única heredera de un próspero imperio financiero, creció en la opulencia, pero el dinero no la envolvía. Criada por padres que valoraban la educación financiera, con su apoyo, emprendió su propio camino. Abrió una boutique de moda, calzado y accesorios, disfrutando plenamente de su labor. Explorando el mundo en busca de los proveedores más destacados, la joven veía cómo su negocio crecía. Había alcanzado un nivel de ingresos que le permitía ser independiente y darse todos los caprichos, reconociendo que todo se lo debía a la sabiduría de sus padres. Al despuntar el alba, Cristina se percató de lo exhausta que estaba. Al pasar por el hotel, pidió detenerse, ya conocía el lugar, en su zona había un gimnasio donde solía ir varias veces por semana. Detén aquí, Cristina, que me bajo. Entregó al conductor el dinero, añadiendo una generosa propina. Con gratitud y disculpa, él pudo intuir su situación y le dijo, aguanta, hija, todo se arreglará. Ahora se encuentra en la habitación del hotel, intentando conciliar el sueño sin éxito. En ningún momento sintió la necesidad de contactar a su esposo para que le enviara un taxi. Decidió apagar su celular y aún no se sentía lista para encenderlo. Deseaba aislarse, evitando escuchar a alguien, sin ganas de ver a nadie, en especial a su esposo, quien posiblemente ya era su ex. Él claramente estaba desesperado por encontrarla, aunque no sabía si la chica conocía la verdad y ella tampoco. Después de regresar a casa del trabajo, Andrei se propuso soportar la situación. Al entrar en el apartamento, sintió una profunda decepción y suspiró. Anhelaba regresar a casa con la esperanza de encontrar a su esposa allí. Sin embargo, al llegar, se encontró con un apartamento vacío. Intentó acostarse y descansar unas horas, pero no pudo conciliar el sueño. En ese momento, recibió una llamada de Leska, su mejor amigo desde la universidad, quien le informó que no había noticias de Cristina. Con voz baja, Andrei respondió, no, hermano. Me dispongo a ir en este preciso instante, considero que en este momento necesitas el respaldo de algunos amigos. Algo en su voz no le agradó a Alexei, por lo que colgó sin esperar una respuesta. Pocos minutos después, se encontraba sentado en la cocina, sacando de su bolso una botella de vino de alta calidad.
Este brandy les ayudará a relajarse y conciliar el sueño, comentaron los hombres, mientras bebían unos vasos. Alexei trató de distraer a su amigo hablándole sobre su trabajo. ¿Estabas esperando un ascenso?, preguntó. Ah, es mejor no preguntar. Todos me miran de reojo por ese ascenso. Mi jefa, estoy harto de su autoridad. No tengo energías para seguir a su lado. La vieja señora. Una sirvienta pegajosa como una lapa, siempre consiguiendo lo que desea y consciente de que estoy casada, sigue aferrándose a mí sin reservas. Aunque he insinuado mi interés, ella no ha dado el siguiente paso. Comprende que no le atraigo como mujer, pretende ofrecerme un ascenso para que le demuestre más simpatía, me siento forzada por mi nueva posición, pero no la necesito, estoy contenta con mi trabajo actual, especialmente con este salario, no lo deseo, no lo acepto, trabajaré como si me obligaran a verla a diario. Molesto por aquellos que lo comprenden, pero estaba claro que si estuviera en la situación de su amigo, no habría dejado pasar la oportunidad y habría actuado de forma distinta. Pronto Andrei se dio cuenta de que empezaba a sentir sueño, acordaron un poco sus amigos, descansar, pero en cuanto Andrei recostó la cabeza en la almohada, el sueño desapareció de repente ante los fuertes ronquidos de su amigo. Volvió a pensar en Cristina y empezó a inquietarse. La esposa definitivamente lo abandonó, no puede ser. Conozco a Chris muy bien, sé que no sería capaz de hacer algo así. Se ha asegurado a un hombre que, a primera vista, conquistó a una chica hermosa y elegante de una familia adinerada. Chris, por otro lado, es un programador común y corriente, no es atractivo físicamente, pero tiene carisma y gana un poco más que el salario promedio. Parece que podrían tener algo en común. Descubrieron que estaban destinados a estar juntos, su vida en familia seguía siendo tan apasionada y romántica como en sus días de cortejo. El hombre empezó a progresar en su carrera y su sueldo se multiplicó. Tenía la posibilidad de adquirir obsequios lujosos y joyas de diamantes para su esposa, sin embargo, a Cristina siempre la amó desde antes de su éxito y el valor de los regalos que él le entregaba no le importaba en absoluto. Me alegré al verlo allí, pero de repente, sin previo aviso, ella desapareció. No hubo discusiones, ni peleas, ni señales de que ella quisiera dejarlo. Las palabras de la policía resonaban en la mente de Andrei, haciéndole creer que Cristina lo había abandonado. Al despertar en el hotel, Cristina reflexionaba sobre su próximo paso. A pesar de no tener deseos, se preguntaba a dónde ir. Después de despedirse del administrador y entregar la llave, decidió confiar en el pasado. Andrei se convirtió en parte de ese pasado en una sola noche. Sin dejar una nota de despedida, recogió sus pertenencias y se marchó. Dejando las llaves en la mesa de la cocina, él se marchó. Ella observó una vez más la casa donde había sido feliz durante tantos años. Suspiró profundamente y, con determinación, salió cerrando la puerta de golpe. Por costumbre, verificó si se había cerrado sola, lo cual la hizo sonreír. Ahora le importaba poco la casa ajena, incluso si no estaba cerrada. Ambos habían tomado las llaves de su exmarido por negocios. Ella, sin pensarlo mucho, se dirigió al aeropuerto y consultó sobre el vuelo más cercano al mar, sin importar el destino. Rápidamente compró un boleto para pasar la noche en Rimini. Mientras esperaba para abordar. Después de cada viaje de negocios, solía llamar a sus padres para compartir las buenas noticias y alegrar sus corazones con su éxito. Al bajar del avión, sintió que sus padres probablemente estaban esperando su llamada con ansias. Se olvidó por completo de sus preocupaciones al escuchar los pitidos del teléfono. Decidió no contestar a Andrei y en su lugar, llamó a su madre. Al escuchar la voz de su madre, le aseguró que estaba bien y que pronto volaría a Rumanía para descansar. A pesar de las preguntas persistentes de su madre, Cristina no intentó disuadirla y simplemente le dijo que no se preocupara por ella. Luego, saludó a su padre antes de colgar. Me dispongo a establecerme y a contactar a mi hija. Va a demorar un buen rato. Cuéntame qué ocurrió. Evita salir a pasear tarde en la noche. La temperatura era elevada, pero me divertí. Opté por ir al spa y luego decidí almorzar en un acogedor restaurante local. Solicité un plato de carne con verduras.
Me llevó bastante tiempo elegir el postre, ya que todo lucía delicioso. Finalmente, me decidí por una copa de vino suave. A ella le fascinaba la cocina italiana por su elegancia y lo fácil de digerir que resultaba. Permaneció durante un extenso periodo sentada en la mesa, degustando vino y observando a las personas que se quejaban afuera a través de la ventana. De repente, experimentó un malestar estomacal que ascendía por su garganta. A pesar de que el calor era intenso, su juvenil cuerpo apenas podía soportarlo debido al cambio climático que había provocado un ambiente frío en el restaurante. El aire acondicionado estaba en funcionamiento. A duras penas se contuvo y se apresuró hacia el baño de damas. Allí, se refrescó con agua fría mientras escuchaba a una señora mayor que se encontraba cerca del lavabo contiguo. La dama expresó compasión por ella, mencionando que también llevaba a sus hijos muy ajustados. Durante todo el tiempo que duró su embarazo, Cristina se mantuvo encerrada en el baño. Al escuchar esto, se sorprendió y negó estar embarazada. Conocía algo de italiano, ya que solía viajar al país por cuestiones laborales. La mujer, con una sonrisa en los labios, no respondió y dejó a un lado su copa de vino a medio terminar. La joven decidió ir a la farmacia en busca de un test de embarazo. Las palabras de la mujer la dejaron intrigada. Llevaban tiempo anhelando tener un hijo, pero las cosas no estaban saliendo como esperaban. Ya estaban considerando la posibilidad de recurrir a la inseminación artificial. Cristina consideraba visitar la clínica después de su viaje de negocios y someterse a pruebas. Quizás se envenenó, a pesar de las meticulosas precauciones italianas. A pesar de esto, no cambió de opinión sobre hacerse las pruebas. Compró los kits en una farmacia y se realizó la segunda con seguridad en su habitación de hotel. Al ver el resultado positivo, sintió una alegría momentánea. Al llamar a su esposo, se dio cuenta de que él podría haberla olvidado, divirtiéndose con alguien más en un club nocturno. Su imaginación exagerada le jugaba malas pasadas. Decidió organizar unas vacaciones para celebrar, recordando que el alcohol estaba estrictamente prohibido. Sin embargo, por el bienestar de su espíritu, decidió contactar al restaurante para solicitar un pedido a su habitación de hotel. Tras recibir confirmación, solicitó una selección de frutas y yogur de elaboración propia. La espera no se prolongó y, tras unos minutos, un joven de aspecto amable tocó a la puerta con bolsas de papel en mano. Tras agradecer y pagar generosamente, despidió al joven con una sonrisa. Una vez cerrada la puerta, se quedó a solas con su pedido. Me desplacé con gratitud, esbocé una sonrisa y tomé una enorme manzana roja destinada a un destino inminente. Me pregunté sobre las particularidades que podría tener, reflexioné sobre cómo las mujeres embarazadas a menudo desarrollan gustos tan peculiares que resultan sorprendentes. Quizás disfrutaba de combinaciones inusuales como arenque con crema de vainilla. Al dar un mordisco a la jugosa fruta, de repente se vio afectada por un fuerte dolor. En ese instante, lamentó tener dolor de muelas y se preguntó dónde encontrar un dentista a esas horas. ¡Qué mala suerte! Apenas se enteró de la llegada del bebé y ya estaba lidiando con la dentición. Recientemente me encantó mi nueva posición. Recordé las palabras de mi madre, donde empiezan los niños, terminan los buenos dientes. Me preocupaba que si empezaba a tener hijos tan pronto, terminaría siendo una abuela sin dientes. Descartando la manzana y considerando que quizás debería haber elegido un plátano, la joven se dirigió a la oficina de la administradora. Quizás le preguntarían, ¿a dónde puede ir en casa? Ella pensaba en ir a urgencias, sabía que allí había un consultorio dental abierto horas. Pero, ¿cómo hacerlo estando en un país extranjero? La administradora la miró con sorpresa. La expresión de sufrimiento en el rostro de Cristina reveló su comprensión instantánea, sin necesidad de palabras. Consultó sobre el estado de la póliza de seguro médico de la niña, atenta a los detalles ya que solía viajar al extranjero. Confirmó que aún estaba vigente. Después, me comunicaré para que tome un taxi y lo lleve a la sala de emergencias. Asegúrese de llevar sus documentos y dinero. Al regresar al salón con su maleta, Cristina encontró a un taxista aguardándola, quien la escoltó hasta el vehículo con amabilidad.
Durante el trayecto, el conductor expresó: «Mis condolencias, estos italianos son así de impredecibles». En completo silencio arribaron, el amable chofer se encargó de abrir la puerta para Cristina y le brindó buenos deseos. Con una pronta recuperación en mente, el peculiar aroma de la odontología impregnaba ya la calle. A pesar de su aversión por los médicos, en especial los dentistas, la niña habría huido enseguida. Ahora convertida en una mujer adulta y futura madre, se armó de valor y decidió adentrarse en el consultorio. Al abrir la puerta, se encontró con un ambiente impecable y hasta hermoso, en la medida en que puede serlo un entorno médico. Una mujer de mediana edad, ataviada con un elegante uniforme médico y una placa en el pecho, le informó que el doctor la estaba esperando, evitando así que tuviera que aguardar. A pesar de la premura, no le quedaba tiempo para sentir miedo. Iniciando el viaje hacia el baile, la joven reflexionó sobre el hombre de mediana edad que se encontraba en la oficina, sentado en una elegante silla de cuero. Su cabello, que iba del negro al azul, brillaba de manera engañosa en ciertas zonas. Sin embargo, esto no disminuyó en absoluto su atractivo. Con ojos centelleantes, una sonrisa radiante y palmas grandes y reconfortantes, el hombre inspiraba confianza. Cristina se dio cuenta de que no debía temer a un médico así, ya que no le haría daño. De repente, él la miró, sonrió y ella se ruborizó. Sin embargo, la bella desconocida de repente habló con claridad en su lengua nativa, con apenas un leve acento, y su voz era agradablemente suave. «¿Qué te trajo a mí tan tarde?», murmuró Cristina, el escarabajo, sintiendo dolor por la hinchazón traicionera en sus encías. Sin tiempo para reflexionar, comenzó a hincharse, sabiendo que tendría la cara deformada durante varios días. Se acomodó en el sillón del paciente y abrió la boca. «Sí, doctor». Reflexionando, expresó con serenidad: «Me siento estupendamente después de saborear una manzana crujiente. Qué curioso es notar que mis dientes lucen en perfecto estado. Por supuesto que te importa, y de repente se convierte en una simple manzana». «Estoy embarazada», confesó Cristina avergonzada, «pero dejemos eso de lado. Lo resolveremos. Sin embargo, considera una dosis potente de calcio, de lo contrario, tendrás que usar una dentadura postiza antes de dar a luz. Es probable que la niña sea muy pequeña». Ella ya está pensando activamente en su belleza, sonriendo ante los chistes y ocurrencias que él le contaba mientras le administraba anestesia para el diente que le causaba inflamación. Tras colocar un empaste en el diente restante, Cristina de repente sintió que el dentista no era como parecía y sintió un escalofrío de miedo y, a la vez, gratitud. Le dio las gracias y estaba a punto de marcharse. Cuando salía del consultorio, el doctor la detuvo y le ofreció acompañarla para evitar que tuviera que esperar mucho tiempo por un taxi. No quería dejar a una chica tan hermosa sola en medio de la noche en una calle desierta. Al final, Cristina dudó un instante, principalmente porque le agradaba mucho ese hombre. El médico expresó su disposición a entablar una conversación con él en lugar de acudir al consultorio dental mientras se dirigían al hotel. Su nombre es David, un hombre de raíces italianas y una mezcla de culturas en su sangre. Su padre, un estudioso en su tierra natal, trajo consigo a una encantadora esposa, lo que le otorgó una perspectiva internacional. En su hogar, se desenvuelve con soltura en 2 idiomas, creando un ambiente bilingüe único. Sin compromisos matrimoniales, David dirige su propio negocio desde esta oficina. La casualidad quiso que se quedara hasta tarde atendiendo a un paciente complicado, permitiendo así que sus caminos se cruzaran. Cristina lo observó con interés, reconociendo la seducción innata de los italianos. «Si algo te atrae, no dudes en actuar de inmediato», reflexionó para sí misma. Ante las expresivas miradas, de repente le preguntó a Nada, que lucía embarazada y probablemente tenía esposo. Él negó con la cabeza, sonriendo, afirmando que el embarazo es una etapa natural para una mujer, no una enfermedad. Nada afirmó con convicción que no tenía esposo, ya que de ser así, él no la habría dejado ir sola al médico en ese estado, sino que habría estado cerca, preocupado por su bienestar. Al despedirse en la puerta del hotel, él besó su mano, sin atreverse a invitarla a un paseo nocturno para el día siguiente. Ambos coincidieron en que el aire marino sería beneficioso para ella.
Sí, y no tenía sentido quedarse sola en la habitación todo el día. Un paseo en agradable compañía sería una buena idea. Las emociones positivas también son esenciales para una mujer en su estado, no solo una alimentación adecuada. Estaba emocionada por pasar un buen rato con este caballero, no tuve ninguna duda al respecto. Al día siguiente, se presentó y desde entonces, se convirtió en visita habitual de Cristina. Juntos exploraron el terraplén, descubrieron acogedores cafés donde él la agasajaba con delicias de todo tipo. A ella le fascinaba la forma en que cortaba las frutas con elegancia. Presencié cómo tomaba con su mano delicada un pedazo de manzana o mango y lo devoraba con ansias. Su creciente apetito me emocionaba. Ahora que necesitaba comida para dos, comenzó a llamar varias veces al día. Al preguntar por su salud, su alimentación y su sueño, me di cuenta de que esperaba con alegría sus llamadas, contento de ver a este adulto confiable y bondadoso, y de repente comprendí que me había enamorado. Así, el amor juvenil con Andrei se transformó en un sentimiento maduro. Unas semanas después, él le propuso matrimonio y ella respondió. Le advirtió sobre su infertilidad, las secuelas de una enfermedad infantil y que el hijo de su primer esposo sería su único hijo si aceptaba casarse con David. Entendería si recibía un rechazo, pero si se casaban, él amaría a su hijo como si fuera propio. Teniendo la certeza de que su acción causó dolor, al enviar a una mujer a la que también ama con un niño, el hombre experimentará una gran felicidad si Cristi acepta su propuesta. Ella le agradece por su sinceridad y responde afirmativamente, mientras Cristina disfruta de un merecido descanso en un lujoso resort italiano. Lleno de alegría por lo que estaba por llegar, Andrei notaba cómo la maternidad se acercaba mientras su esposo caía en una profunda depresión. Se dio cuenta de que la policía no buscaría a su esposa. Al recibir la llamada de su suegra, supo que su hija se había marchado a Rumanía, donde parecía haber dejado atrás todo. Sin entrar en detalles, discutieron sobre lo sucedido entre ellos. A pesar de la incertidumbre, se comunicaban a diario mientras ella estaba de viaje de negocios. En la víspera de su regreso, ella le aseguró que todo iba bien y que pronto le revelaría su amor. Después, reinó un silencio absoluto, únicamente interrumpido por el tintineo de las llaves al ser depositadas sobre la mesa al regresar el del trabajo. Sus pertenencias, sus joyas, todo lo abandonó. ¿Por qué no habló? ¿Por qué guardó silencio? ¿Para satisfacerla? La afrenta resultó ser más devastadora de lo que el joven había imaginado, descubriendo que todo estaba bien para ella, que simplemente lo dejó. Incapaz de soportarlo, se desmoronó, encerrándose en el apartamento durante días. Aunque le llamaron desde la oficina, amenazando con despedirlo conforme al reglamento, a él no le importaba. No le importaba perder su empleo favorito, ni quedarse sin trabajo. Para saldar la deuda del apartamento y evitar ser desalojada, incluso puso a la venta el automóvil que él le obsequió en su cumpleaños, el cual había elegido con tanto cariño en cuanto a marca y color que sabía cuántas noches había pasado sin dormir. Le preocupaba que no hubieran tenido tiempo para disfrutar juntos, algo que ella anhelaba profundamente. Descuidó su amor, entonces, ¿por qué? ¿Qué le sucede? Si no hubiera conocido a Cristina, habría asumido que sí. Podría haber encontrado a alguien más adinerado y con mejores perspectivas, pero ella no es así. Se había enamorado de Andrei cuando aún era un estudiante sin un centavo en el bolsillo, aunque en aquel entonces podría haber buscado a un hombre más rico. Un pretendiente para la mano y el corazón, ¿por qué tuvo que compartir tantos años con él y dejarlo cuando se mantuvo firme? ¿No podía comprender lo que le sucedía a ella y esta falta de conocimiento lo estaba consumiendo? Una botella de whisky vacía sobre la mesa los hacía cuestionarse si valía la pena ir a la tienda con recargo o simplemente dejarlo así. En ese momento, sonó el timbre, alguien más reclamó su atención, pensaron en aislarse, en no querer ver a nadie. Estuvieron a punto de ignorar la llamada, pero ésta persistía, repitiendo una y otra vez quién era, con un murmullo tan constante que finalmente se vieron obligados a abrir la puerta, sin reconocer de inmediato a la persona que se encontraba al otro lado. Después de observar detenidamente, la mujer expresó a Lyudmila Petrovna, lo último que deseo ver en este momento eres tú.
Intentó cerrar la puerta sin importarle la presencia del jefe directo frente a ella y cómo podría reaccionar ante su comportamiento descortés, incluso llegando al extremo de despedirlo, quizás por ausentismo debido a la embriaguez. A pesar de ello, la mujer mantuvo la puerta abierta, pasó junto al hombre tambaleante, inhaló el aire con desdén, se dirigió hacia la cocina. Allí, examinó detenidamente el desorden de botellas en el suelo y los platos sucios en el fregadero, se sentó en un taburete y se balanceó ligeramente. De repente, él se acercó a ella, a veces rozando la pared con su ancho hombro. Lyudmila comentó que la situación era patética, no esperaba encontrarse con Sergeev de esa manera. ¿Cómo has llegado a este punto? Además, podría ser despedido, murmuró mientras sacudía la cabeza. Aunque estuvo de acuerdo, en ninguna empresa respetable te contratarán de esa manera. A ellos no les importa. Con un brusco movimiento de cabeza, casi pierde el equilibrio. Todo lo que has construido con esmero a lo largo de los años, tu autoridad, tu carrera, tu independencia financiera, se perderá. A pesar de todo, no me importa. Pero hagámoslo ahora. Primero, toma una ducha contrastante, luego ordena la casa. Mañana te esperaré en la oficina sin demora. Diremos a tus colegas que estabas de viaje de negocios. Pero lo importante es que tu esposa te dejó, ¿verdad? Quizás sea el fin del mundo, y quizás sea lo mejor. Más adelante lo comprenderás por ti mismo. Pero arruinarás tu vida en un momento de debilidad. ¿Estás de acuerdo? Ahora estás completamente de acuerdo. Si tan solo esta mujer desagradable pudiera entenderlo rápidamente. Fuera de su hogar. Está bien, nos vemos mañana en la oficina. Al amanecer, llegó a su puesto de trabajo luciendo impecable, afeitado, con una camisa perfectamente planchada y un traje elegante. Aunque todo parecía normal, su reciente actividad se revelaba en un desagradable olor a humo y en ojeras pronunciadas. Sin importarle las miradas curiosas de sus colegas, se dirigió decidido a la oficina de Lyudmila Petrovna. Solicitó una audiencia con ella, sin importar si debía esperar a la secretaria o al jefe. En ese instante, la mujer salía de su despacho y, al ser informada de su presencia, accedió a recibirlo de inmediato. Mientras pedía a la secretaria que preparara 2 tazas de café, anticipaba una conversación fructífera, sin percatarse de la ausencia de su jefe. Una joven y hermosa mujer captó su atención al instante en la sala de espera, donde aguardaba para una entrevista junto a 2 chicos más de su misma edad. A pesar de no haberla visto antes, su mirada lo atrapó, reconociendo en él a un joven común y corriente con un desordenado cabello, ojos color oliva y la apariencia de un estudiante de último año. Sin embargo, algo enigmático en él atraía a las mujeres, llevándolo a pensar que quizás poseía una gran cantidad de testosterona. ¿Cómo explicar que hasta su corazón se haya vuelto adicto? Antes de siquiera llegar a la oficina, ya tenía claro quién obtendría el puesto. Lyudmila logró todo por sí misma, abandonó su hogar en un diminuto pueblo rural y se propuso conquistar la gran ciudad con unos cuantos billetes arrugados en el bolsillo, los cuales había ido acumulando durante casi un año, junto a un certificado bastante aceptable. En la secundaria, mostraba determinación y seguridad, lejos de ser ingenua. Logró asegurarse un lugar en el presupuesto por primera vez. Se dedicó a sus estudios y siguió una carrera sin recurrir a tácticas cuestionables. A diferencia de otros, siempre se adelantaba a sus competidores, destacándose y alcanzando ascensos hasta convertirse en líder. A pesar de las dificultades que enfrentó, se convirtió en una mujer fuerte y luchadora. Sin embargo, el corazón no distingue entre personas, incluso en aquellos aparentemente insensibles, puede ser influenciado. Se enamoró perdidamente de un nuevo colega, Andrei Sergeev, sin comprender al principio sus emociones, las cuales le resultaban incluso irritantes. Con el tiempo, se dio cuenta de que no podía ignorarlas. No pudo resistir y buscó la forma de estar con él en una celebración de la empresa, lo invitó sin dudarlo. Durante un baile lento, lo presionó con determinación, dejando en claro sus intenciones. Al principio, Andrei no percibió sus avances, absorto en su trabajo y con su amada esposa esperándolo en casa. Cuando los rumores sobre él y Lyudmila se propagaron entre los empleados, él finalmente se percató de sus coqueteos.
Incluso le atribuían acciones que ni siquiera se habría atrevido a hacer si estuviera soltero. Decidió distanciarse de ella, siendo cauteloso al aceptar sus invitaciones a la oficina. A pesar de que solía disfrutar de su trabajo, comenzó a descuidarlo. Se apresuraba a salir por las noches, vigilando para evitar ser abordado por Lyudmila y arrastrado a casa. Este giro inesperado de los acontecimientos lo desconcertaba, sin tener ni idea de cómo resolver la situación. El enredo del nudo gordiano continuó siendo la única salida para no rendirse, pero lo ocurrido en la familia lo convirtió en un asunto trivial. Finalmente, dejó de distanciarse de Lyudmila con una sonrisa. Observó sus intentos y escuchó los chismes de Oleg sin importarle en lo más mínimo. Por eso, tras la visita del día anterior, se dirigió con confianza a su oficina. Además, el motivo de su despido respetuoso le alegró, contento de que fuera la última vez que vería a esa ninfómana. Lyudmila no tuvo oportunidad de hacerlo. Al pronunciar una palabra, él ya tenía lista una declaración previamente preparada frente a ella, solo faltaba seguir los pasos, anotar la fecha, observar al hombre con curiosidad, indicar la mesa, invitar a sentarse, tomar el papel entre sus manos y comenzar a leer. Bueno, exhaló, tienes derecho, pero debes cumplir con 2 semanas de trabajo. No hay escapatoria. Tras reflexionar por un instante, deseaba proponer una excelente alternativa para evitar multas o sanciones por ausentismo. Podemos decir que te reuniste con proveedores para resolver ciertos asuntos. Ampliamos nuestro alcance de actividades y acordamos un nuevo surtido. Mientras pensaba en cómo la vida sigue a pesar de la traición de Cristina, Lyudmila Petrovna continuó con valentía al notar un repentino interés en las palabras del hombre. Pero hay una condición. No será una carga para ti, pero debes cumplir tus promesas. Debes cenar conmigo en una de las próximas noches. No tiene que ser hoy, elige tú el día. Recordando cómo los ojos del jefe la llamaron a la oficina, se preguntó, ¿importa? Ahora al menos me voy a divertir, ella me aseguró que no importa cuando fijemos la fecha, siempre estoy disponible. Una sonrisa amarga se dibujó en su rostro. Bueno, en ese caso. El sábado les indicaré el lugar al que ir, salió de la oficina todavía impactado por lo sucedido, y se encaminó a su escritorio con determinación. De manera casi automática y despreocupada, encendió la computadora y revisó su correo electrónico. Es hora de regresar al trabajo. La elección del restaurante por parte de Lyudmila incomodó a Andrei. Solían frecuentarlo con Cristina, incluso tenían una mesa preferida allí. En el rincón más distante de la ventana, la esposa se deleitaba con la vista del parque afuera, donde la gente se quejaba desde sus autos. Después del trabajo, solían congregarse allí, especialmente en días fríos o lluviosos, para disfrutar de vino caliente y charlar sin importancia. Observaba el mal clima desde la ventana, como si estuvieran desafiándolo, evitándolo, aunque ya había decidido rechazarla, sin querer discutir la razón detrás de su negativa. Evitaba mencionar ese restaurante en particular, pero la frase comenzó a aparecer con más frecuencia en su cotidianidad. Llegaba temprano, se sentaba en una mesa vacía, preferiblemente junto a la ventana. Sin embargo, no se sentía cómodo allí, era demasiado íntimo, como si estuviera aislado del resto del salón, y Lyudmila no buscaba esa intimidad, por lo que optó por ubicarse en un lugar destacado bajo un enorme candelabro. Andrei no logró identificar de inmediato a su superior, ya que no le dedicó demasiada atención en el trabajo. Lo describiría como un ratón gris vestido con elegancia. Después, surgió ante él una dama joven y hermosa, ataviada con un elegante vestido de noche y joyas selectas, demostrando un exquisito sentido del estilo. Al contemplarla, se preguntó por qué se encontraba sola. Joven, bella, exitosa. Ha estado aguardándome durante años, pensó. De repente, la observó con una nueva perspectiva, impactado por su deslumbrante belleza. ¿Por qué no? ¿Dónde está su esposa? Ahora, él está casado. Andrei rechazó la propuesta, mientras que Lyudmila solicitó una copa de vino tinto y un plato de carne para darse ánimos, pues esta noche estaba decidida, ya no soportaba más la soledad y eso le hizo reflexionar. Decidiría entre el sí y el no hoy, y luego actuaría en consecuencia.
De alguna manera, ella continuará existiendo y la vida será mucho más placentera que ahora, en esta ignorancia con expectativas tontas. No entiendo por qué al principio la conversación no se inició. Andrei permaneció en silencio, me extendió una invitación. Esto indica que me necesita, por lo tanto. Permití que él marcara el ritmo y creara una atmósfera, pensé que Lyudmila no soltaba el vaso, daba sorbo tras sorbo esperando que la emoción traicionera desapareciera y el alcohol la hiciera sentir más valiente, pero el vino aún no hacía efecto y ella seguía preocupada como una estudiante de secundaria. Está bien, no superé esos momentos rápidos. Claro, ella se encargará de enviarlo. ¿Por qué no lo publicas de inmediato? Traspasemos a tu lado, expresó. No estamos en la oficina, ¿por qué estas formalidades? Asintió. Fue entretenido presenciar cómo ese calcetín azul de repente se estremeció y preocupó a Andrei. Probablemente ya te hayas percatado de mis sentimientos hacia ti, añadió con una sonrisa. Aquí, solo una persona ciega no se daría cuenta, continuó, manteniendo el silencio y esperando a que prosiguiera. Sé lo que ha ocurrido en tu familia en nuestro equipo, Igloo. Todo es evidente, no se pueden ocultar tales cambios globales, concluyó con una sonrisa. No, no lo hagas. No lo dudes, no deseo desaprovechar la ocasión en ningún caso. Sin embargo, es importante que sepas que, si es necesario, contarás con mi respaldo. Siempre estaré presente, inhalé profundamente, sintiendo la emoción en mi pecho. Sabes lo que sucedió, te amo y no puedo evitarlo. Estaré dispuesto a esperar todo el tiempo que sea preciso, quizás aún exista una mínima posibilidad de que suceda. De repente, sintió compasión por ella, luego por sí mismo, por lo que se deshizo de esos sentimientos con determinación. Ella vació su vaso de un trago, tomó firmemente su mano y le propuso irse. Él la condujo al balcón del restaurante, señalando un taxi estacionado cerca con la mano. Subieron al vehículo en silencio y recorrieron el camino juntos. Sin emitir sonido alguno y sin cruzar siquiera una mirada. Estás trabajando para hacer que los textos en español sean más creativos. Estás esforzándote por darle un toque más original y creativo. Interroga a Andrei o Lyudmila sobre lo que sucedía, al no obtener respuesta debido a la falta de comprensión. La condujo a su hogar, abrió la puerta y se aventuró por el pasillo. Para él, era una especie de desafío encontrarse con otra mujer en un lugar donde recientemente había sido feliz con Cristina. Quizás se estaba sometiendo a una prueba de lealtad, o quizás no. Deseaba comprender si aún sentía amor por su esposa. Se quedaron unos minutos en silencio, observándose mutuamente. Lyudmila se abstenía incluso de exhalar. Sin darle tiempo a reconsiderar y expulsarla, Andrei la sorprendió al cargarla en sus brazos y guiarla hacia la habitación, donde empezaron a intercambiar besos. Un misterio guardado celosamente entre los miembros del equipo. Creían pasar desapercibidos con sus miradas cómplices y roces fortuitos que ya no parecían tan casuales. Sin embargo, Lyudmila Petrovna dejó de convocar a Sergeev a su despacho como solía hacerlo. Se esforzaba por resolver cualquier conflicto laboral con él de manera colectiva, prefiriendo mantener la distancia en lugar de caer en la tentación de la cercanía en el entorno laboral, ya que ella misma rechazaba los enredos amorosos. Alegaba que esto perturbaba el flujo de trabajo y podía romper inesperadamente sus propias reglas con él. De repente, a Andrei le sorprendió la maravilla de ser amado intensamente, ya que sus sentimientos por Cristina se habían desvanecido y estabilizado a lo largo de los años de vida familiar. Ahora, como en sus días de estudiante, la pasión resurgía con fuerza, esta vez por Lyudochka. Andriusa ya se había mudado con ella y estaban preparándose para la boda. Compartieron la alegría con colegas, recibieron felicitaciones, brindaron, aplaudieron y pensaron que todo seguía su curso mientras Andrei se sumergía en su trabajo. Durante el divorcio, ni siquiera había visto a Cristina, sin saber que estaba embarazada. Los largos vuelos eran difíciles de soportar, por lo que decidió contratar a un abogado para que defendiera sus intereses. Desconfiaba de su ex esposa y se preguntaba qué pensar de una mujer que lo abandonó sin explicación. El divorcio de los niños se resolvió rápidamente, sin problemas económicos ni disputas entre amigos. Solo compartían un departamento con una hipoteca,
pero Cristina no lo necesitaba. Sus demandas aumentaron, lo cual resultó beneficioso para Andrei. Andrei ya tenía en mente crear un nuevo hogar, mientras que Lyudmila, según lo que él sabía, no tenía intenciones de hacer lo mismo. Retrasar la llegada de un bebé fue un desafío en el apartamento alquilado, ya que David y Cristina no tenían planes de casarse. Celebraron una boda sencilla con la presencia de sus padres. Tras firmar, los recién casados partieron de luna de miel, dejando a los invitados bajo el cuidado de los padres de David, quienes los recibieron con calidez. Los padres de David, al visitar a los padres de Cristina en los viñedos, se dieron cuenta de que su hija finalmente había encontrado a alguien igual a ella. No se oponía de manera absoluta a Andrei, ya que adoraba a su hija única y si ella creía firmemente que su decisión era la más adecuada, él la respaldaba. Dando por hecho, pero ahora que su novia, junto a David, exhaló con serenidad, Andrei y Lyudmila también contrajo matrimonio poco después de su divorcio. Unos meses más tarde, su esposa feliz anunció que estaba embarazada, y su vida volvió a la rutina familiar de siempre. Andrei apenas recordaba a Cristina, aunque a veces se sorprendía pensando en cómo había aprendido a tratarla con calma a lo largo de los años. La hija de Cristina y David creció, y el hombre adoraba a su princesa, a pesar de que su propio padre no siempre podía ser tan afectuoso y cariñoso como él. La niña fue llamada Alicia en honor a su abuela paterna, una mujer excepcional que era una cantante divina y había actuado en la ópera. Le pidió a su esposa que le permitiera elegir el nombre del niño, ella aceptó y quedó encantada con la elección, le gustó mucho. Alicia creció como una niña muy tranquila y obediente desde que era un bebé y apenas podía caminar. Sus padres descubrieron que tenía un increíble sentido del tacto, en cuanto empezaba a jugar en algún lugar. A la edad de 3 años, David se ofreció a enseñarle al amigo el pequeño. La diva de la ópera, esa luminaria ausente en el firmamento, poseía un conocimiento musical equiparable al de un odontólogo. Su pasión por el bebé era desbordante, Tini era quien identificaba con precisión cada nota que llegaba a sus oídos. Todos coincidieron en que el pequeño tenía un oído perfecto que merecía ser cultivado, solo bastaba con dejarlo crecer un poco. La niña de 5 años comenzó a entonar melodías sin darse cuenta, mientras jugaba con sus muñecas en el suelo de la sala. Mientras tanto, Cristina se sumergió en su trabajo frente a la computadora, totalmente inmersa en su negocio, que seguía prosperando en su tierra natal. De vez en cuando, era necesario contactar a los directivos para mantenerse al tanto de todo. De repente, una agradable melodía se filtró a través de la ventana cerrada, posiblemente interpretada por músicos callejeros que recorrían la ciudad para deleitar al público y ganarse la vida. Christine no se vio perturbada por la música, optando por dejar la ventana abierta. De pronto, percibió un cambio en la melodía, un nuevo sonido se sumó, no proveniente de un instrumento musical, sino de una voz viva y suave, apenas perceptible, que se fusionaba de manera armoniosa con la música. La mujer, intrigada, dirigió su atención hacia la fuente de este nuevo sonido, descubriendo que era Olesia quien cantaba, con una voz impecable que se destacaba por encima de todo. Con una voz excepcional, le pronosticaron un futuro brillante como cantante de ópera debido a su origen italiano, conocido por sus voces potentes y melodiosas. David, contento con esta perspectiva, dejó de preocuparse por la niña que no compartía su sangre y, por ende, no heredaría el talento de su bisabuela. Larisa dio a luz a una hija, Andrei, quien llamaron Alexandra, una niña tan decidida, perseverante y trabajadora como su madre. Desde temprana edad, se inscribió por su cuenta en clases de gimnasia rítmica. Años después, sus padres recordaron cómo su hijo desapareció del patio mientras corrían, en la calle, la llamaban de forma despectiva Saska. En ese momento, la pequeña se encontraba sentada frente a su casa, conversando con su entrenador en la escuela de deportes, quien se sorprendió al verla sola, generando largas reflexiones. Con prisa, se apresuró a garantizarle que su madre llegaría en breve. Rápidamente se dirigió hacia ella para comprar un helado. Observaron a la niña y afirmaron que aceptarían lo prometido, pero que debía venir acompañada de uno de sus padres, ya que era necesario que los pequeños fueran acompañados. Entonces, se dispuso a buscar a un familiar, ya que esas eran las normas establecidas.
Sin embargo, si la niña llegara sola, podrían oponerse, ya que las clases eran de pago. El entrenador no abandonó a la bebé, se ofreció a llevarla a su hogar. Antes de cruzar la calle, vieron a Larisa correr hacia ellos. Larisa tomó a la niña en sus brazos y derramó lágrimas. Después de que se calmara, el entrenador preguntó qué sucedió. Al escuchar la explicación, frunció el ceño y advirtió a Alexandra que debía olvidar las mentiras si quería estudiar en su clase. Alexandra amenazó con expulsarla. Más tarde, al conocer a la madre de la niña, el entrenador se dio cuenta de que su sueño se cumpliría. Este se hizo realidad cuando la madre bajó a la niña al suelo para que no interrumpiera la conversación constantemente. Olesia sintió, su futuro ya estaba trazado aunque aún no hubiera asistido a la escuela. La niña no concebía la vida sin música y no sentía prisa por socializar con otros niños. Explicaba que se aburría con ellos, ya que los juegos infantiles carecían de armonía para ella. Saltar a la cuerda le parecía extraño y doloroso. Aunque era sociable, solo elegía amigos entre músicos o cantantes, ya que con otros niños simplemente no encontraba temas de conversación. Al contemplar a su hija, Cristina se asombró de cómo ella y Andrei habían logrado tener una niña tan especial, como si ella no tuviera ningún don en absoluto, su familia se limitaba al ámbito laboral. Quizás su exmarido había ocultado algo sobre el envejecimiento de Alesia. Mientras más se asemejaba la niña en comportamiento y personalidad a su padrastro, ella, por supuesto, no sabía que no era hija biológica de David. La pareja mantuvo en secreto este hecho incluso de sus propios padres, decidieron que sería lo mejor para todos. Sin embargo, cuando la niña se graduó de la escuela, surgieron complicaciones. Otra interrogante surge sobre la forma más óptima de abordar el estudio con tutores privados, ¿es mejor quedarse en casa o ir a Roma a estudiar? Cristina se sintió agradecida al recordar que posee la ciudadanía italiana, lo cual le permite acceder al renombrado Conservatorio de Santa Chile. Al mirar a su esposo, reflexionó sobre cómo fue él quien insistió en casarse. Es necesario que el niño esté inscrito antes de nacer. Siendo un ciudadano italiano, ahora tu bebé prodigioso tiene una oportunidad. En este conservatorio no se admiten personas de otros países y tu hija merece recibir la educación de mayor calidad. Cristina misma no podía decidir qué sería lo más conveniente para Alicia, si preferiría aventurarse fuera de casa y explorar lo desconocido. La niña anhelaba asistir a esa escuela por mucho tiempo, pero temía confesarlo a sus padres para no incomodar a su madre, especialmente cuando veía a otros niños de su edad ansiosos por crecer rápidamente. A pesar de ser feliz en casa con sus amorosos padres, la curiosidad por la vida estudiantil en Roma la atraía. Finalmente, la pareja, que adoraba a su única hija, decidió consentirla de vez en cuando, permitiéndole seguir sus caprichos. A pesar de haber disfrutado de las elecciones de los demás, das órdenes como si no quisieras dejarlos ir, pero David encontrará a alguien que cuide de ellos, déjalo hacerlo con paciencia, son sus chicas, el taxi ha estado esperando mucho tiempo. Todas las maletas están listas y aún no se han ido, así que es probable que olviden alguna chuchería de mujer y de repente se den cuenta de que los zapatos son muy incómodos para un viaje largo. Además, comprendió que solo estaban preocupados, después de todo, estaba llevando a su princesa a una nueva aventura. Finalmente, partieron felices, sus dos queridas hijas. Olesia, con un ligero tono pálido, era admirada. Probablemente era por la emoción. Se preguntaba si todos en el taxi se dirigían al aeropuerto. Decidiendo asumir el papel de cabeza de familia de manera estricta, David comenzó a quejarse de que estaban llegando tarde y de que el registro estaba. El padre se mostró en desacuerdo con la niña. Llegaríamos tarde, así que tendrías que arreglártelas para cumplir con tu responsabilidad sin preocupaciones, bromeó. Sin embargo, de repente su rostro palideció aún más, casi desmayándose. Me siento mal, madre, murmuró. En ese momento, todos se detuvieron, abrieron todas las puertas y se apresuraron a atender a la niña, olvidando por completo a David en el avión. Me percaté de que algo no marchaba bien con mi hija, no podía dejarla enferma en el coche por tanto tiempo, solicitaron una ambulancia, la trasladaron al hospital. El conductor de taxi tuvo que regresar y seguir a los preocupados padres de Liud.
Lyudmila no se mostraba muy complacida con esta situación. A pesar de que Saska había tomado la firme decisión de dedicarse al deporte de alto rendimiento, tenía plena conciencia de su valía. Para las jóvenes delicadas, sus triunfos perdurarán para siempre, las lesiones, incluso las fracturas, les recordarán su fuerza y las personas con discapacidad pueden superarse. Observa cómo vuelan. Sí, caen rápidamente. Es aterrador presenciarlo y la era de los deportes profesionales es todavía joven. En gimnasia, incluso antes, pueden plantear esa pregunta, entonces, ¿qué hará ella como entrenadora? Objetaré que la niña no podrá convencerla de que tiene todo en su cabeza, y sus padres sufrirán con Alexandra mientras ella crezca. Ágil de mente y madura, a veces sus acciones causaban preocupación. Lyudmila y Andrei recuerdan al menos que ella se inscribió sola en una escuela de deportes, pero aún la adoraban cuando Lyudmila se graduó de la escuela. Habiendo aceptado la decisión de su hija, su padre ya había expresado inquietud previamente. Respecto a la elección de su hija, sentía un gran orgullo por ella. En las paredes de su habitación lucían colgadas medallas, lo cual no era motivo de vergüenza, sino de admiración. Esto demostraba su determinación y su habilidad para superar obstáculos en matemáticas y un idioma extranjero. No todos pueden ser estudiantes sobresalientes, pero ella se graduará de la escuela. Aunque puede resultar estresante, es curioso cómo exitosos empresarios han seguido caminos tan distintos en su crecimiento. El niño solía soltar risas, recordando un cuento de hadas conocido, como un bello cisne en medio de una familia de patos corrientes, pero de una peculiaridad emocional. Sasha abrazaba a sus ancestros uno por uno, sin parar de apretujarlos. Una libélula le dijo que ya no había necesidad de más besos. Alexandra se sumergió en competiciones, viajando activamente. Aunque sus padres estaban preocupados al principio, con el tiempo se dieron cuenta de que regresaba sana y salva de sus viajes, sin que nadie la hubiera lastimado. Estás trabajando para darle más creatividad a textos en español. Es el tipo de sorpresas que te aguardan en el camino de regreso si te extravías. Si vuelves a perderte, lo intentaré de nuevo, respondió el entrenador entre risas a las preguntas de Lyudmila. ¿Crees que alguno de ellos se perderá con tanta vigilancia? ¿Los atletas? Saska se preparaba para la próxima competencia mientras su madre se quejaba. Claro que sí, los exámenes finales son cruciales. Mamá, no puedo permitirme fallar, ya que mi sueño es ser parte del equipo nacional. ¿Sabes lo importante que es para mí? La mujer suspiró, queriendo expresar algo más, pero en ese momento sonó el timbre. Andrei aún no había regresado del trabajo cuando tuve que dejar a mi hija para atender a la mujer que estaba en la puerta. Su rostro mostraba un evidente cansancio y desesperación en sus ojos. Al verla, a Lyudmila le pareció reconocer algo en sus rasgos, quizás algún parentesco lejano con Andrei. El visitante saludó con un simple hola y preguntó si podía hablar con Andrei, a lo que respondí que no estaba en el trabajo. Yo soy Cristina, la ex esposa de Lyudmila. Ahora recuerdo haberla visto varias veces en eventos corporativos en la oficina, pero me sorprende lo mucho que ha cambiado. Ese brillo que solía tener en su rostro ya no está presente, y su piel, aunque cuidada, muestra numerosas líneas de expresión, especialmente alrededor de los ojos, lo que indica que, si llora con frecuencia o no logra conciliar el sueño, ¿qué le habrá ocurrido? Quizás al pasar, detente, ¿estará el presente? Entonces, en cualquier instante, la curiosidad de una mujer superará a los celos, sin duda, y hacia quien difícilmente sentirá celos. Regresó con su esposo y es poco probable que aún albergue algún sentimiento en su corazón por esta mujer que en el pasado lo traicionó. Lyudmila confiaba plenamente en la solidez de su posición como la esposa de Andrei. Quizás solicitó agua, no me resistí, humedecí sus labios resecos. Lamento no haber podido abordar el avión. Al observar a su alrededor tras la sugerencia de Lyudmila de ir a la sala de estar, Cristina notó una transformación. En tu hogar, muchas cosas han sido renovadas, la nueva esposa ha reconfigurado todo a su gusto. En lugar de las paredes pintadas al estilo europeo, ahora hay un papel tapiz alegre con una paleta de colores variada y sin un estilo definido.
Sin embargo, de forma cálida, agarró un vaso de agua de las manos de Larisa y dio unos sorbos antes de percatarse de que alguien estaba abriendo la puerta. Al escuchar el sonido de las puertas, una joven que se asemejaba mucho a Larisa miró hacia afuera por la ventana con intensidad. Cristina casi dejó escapar un rugido al verla, recordando a su Olesia. No te permitas derramar lágrimas, te has instruido a ti mismo a no hacerlo. Has acudido a este lugar y debes resistirlo, el destino de tu hija está en juego. Al ver al hombre, Andrei se puso de pie para darle la bienvenida. Estaba a punto de besar a su esposa, quien aún no había tenido la oportunidad de mencionar al recién llegado. Sin embargo, al notar a la mujer real frente a él, se desvaneció de su vida pasada como un espectro. Por supuesto, la reconoció de inmediato. Saludos inesperados. Tu familia ha llegado de repente, pero necesito hablar contigo. Por favor, siéntate y no te quedes ahí de pie. Toma asiento frente a Cristina en el sofá y reflexiona. ¿Por dónde deberíamos empezar? Larisa se acomodó junto a la ventana, observándolos desde lejos y preguntándose cómo sería la charla sobre Andrei. Tenemos una hija que respira. Mientras tanto, Sashka se apresuraba a ir a su habitación, cuestionando la necesidad de estas conversaciones de adultos. Al escuchar las palabras, la invitada se detuvo de inmediato y se acercó a su madre con curiosidad. En un susurro, le preguntó quién era esa mujer. Andrei recibió una descarga emocional al escuchar a su ex esposa, sintiendo un nudo en la garganta mientras intentaba mantener la calma. Sorprendido, se cuestionó por qué lo había dejado sin explicaciones en aquel momento tan doloroso. La mujer lo interrumpió antes de que pudiera decir algo más, recordándole que aquello ya era pasado. Le mostró una foto de una joven sonriente, la hija de ambos, que se acercó curiosa a ver la imagen. Me di cuenta de que las cosas estaban tomando un giro inesperado. No era posible desalojarlo con una escoba. Tiene el derecho de conocer todos los detalles sobre su hermana. Se posicionó junto a su padre. Tomó la foto de sus manos y la examinó minuciosamente. Lyudmila permaneció de pie junto a la ventana. Ella es una chica excepcional. Desafortunadamente, está luchando contra la leucemia. Al escuchar esa palabra, el hombre se sintió abrumado. No deseaba incomodar ni recordarle a nadie. Francamente, eso se lo guardó para sí mismo. Lyudmila, resulta que ni yo ni los familiares de mi esposo somos compatibles como donantes para ella. Nuestra médula ósea no es la indicada. A pesar de que mis padres querían ayudar, los médicos rechazaron su ofrecimiento debido a su edad. Ya no son aptos para ser donantes, ahora están en la lista de espera para recibir un trasplante de médula ósea. Pero este proceso podría extenderse durante meses, ya no tiene la energía necesaria para llevarlo a cabo. Mantén la calma, simplemente se le escapó sujetar su rostro con las manos, intentando agarrarlo con más firmeza. Apretando los dientes para contener las lágrimas, Larisa corrió hacia ella y se sentó a su lado, rodeándola con sus brazos y pidiéndole al agua que le inspirara las palabras adecuadas. Esta mujer supo tomar decisiones acertadas con una rapidez asombrosa. Tras beber agua y calmarse un poco, Cristina prosiguió. Hace ya varios meses que está enferma. Hemos agotado todas las opciones. Fue internada en el prestigioso centro médico de la capital italiana. Allí, expertos doctores desplegaron todos sus esfuerzos, pero su vida pende de un hilo. Con la esperanza de encontrar un donante de médula ósea, dirigió una mirada suplicante hacia el desagradable Andrei, rogándole por su ayuda, sabiendo que él era la clave para superar las pruebas. Tal vez seas tú quien se convierta en su donante, es imprescindible que uno de los padres esté presente. Si mi mente no es la adecuada, entonces la tuya es la única en la que debería confiar. Sashka se sentó en la silla, abrazándose a sí misma y mostrando signos de tristeza, como si hubiera crecido y madurado varios años en ese momento. Después de escuchar las últimas palabras de Cristina, de repente, con calma, mencionó que aún tenía una hermana. Expresó su deseo de someterse a la prueba y preguntó dónde debía dirigirse. Larisa apretó la mano de Andrei, quien la miró con ojos atentos. Sin necesidad de palabras, se dio cuenta de que su madre se estaba alistando.
Larisa frunció el ceño ante la afirmación de su hija de que ya era adulta y podía tomar decisiones por sí misma sin su consentimiento. Sabía que no podría convencer a todos si decidía algo, pero al menos no la detendría. Cristina, sin fuerzas para responder, observó a su hija con esperanza y se sentó en silencio mientras la familia discutía el plan de acción para la competición de Alexandra en Nápoles. Se encuentra a una corta distancia de Roma, a tan solo unos cientos de kilómetros, por lo que deberían estar disponibles los autobuses para desplazarse. Andrei debe ir a ver a Cristina de inmediato, no hay tiempo que perder. Saska viajará con el equipo a la competencia mañana, sin lugar a dudas. No deben enfrentarse entre ellos, sobre todo porque llegarán a Italia antes que nadie. No olvidemos que ella es menor de edad. Larisa ya ha involucrado al jefe de la empresa en la conversación, solo ella es capaz de pensar con claridad y tomar decisiones. Esposo, prepara tus pertenencias, avisa en el trabajo, tómate un descanso, luego contacta al aeropuerto, reserva los boletos para el próximo vuelo. Hija, avanza hacia adelante. Todavía no has terminado de organizar tus pertenencias en la habitación, así que mientras tanto me ocuparé de alimentar al visitante. Sin duda, hoy no he probado bocado alguno. Cristina observó con asombro a la dama, captando su expresión al pronunciar esas palabras. De esta manera culminó la existencia. ¿Y ahora qué? ¿Por qué traer a colación hechos del pasado? En este momento, la prioridad es rescatar al pequeño. En un corto lapso, Andrei y Cristina completaron el registro y abordaron el avión, finalmente encontraron un momento para conversar en privado. A pesar de la oportunidad de esclarecer lo sucedido hace años, no surgieron ganas de hacerlo. ¿Qué relevancia tiene ahora lo que alguien hizo en el pasado? Es algo que a menudo queda sin comprender en la vida. Superaron la desilusión y lograron reconstruir una familia, encontrando la felicidad una vez más. Tal vez el destino tuvo un plan más sabio y decidió que alguien debía salvar a su hija, ya que de no ser así, no habría existido Saska. Sin embargo, esta nueva oportunidad de vida era para Alice. Finalizaron la jornada en la noche y acudieron de inmediato a la clínica, contactando a David, quien permaneció al lado de su hija sin separarse ni un instante. En la penumbra del vuelo, mantuvo la calma en su corazón y se adentró en la habitación de su hija. La pequeña exhaló con alivio al despertar, no había empeorado nada en su ausencia. Acarició el hombro de su esposo, quien dormitaba en el sofá. El médico había recomendado colocar un sofá en la habitación para que los padres pudieran descansar de alguna manera. Las niñas ya no intentaron entrar, simplemente saludaron con la mano desde la puerta. Sin embargo, al tener a sus seres queridos cerca, Olesia se sintió reconfortada y hasta intentó animarlos olvidando su propio estado. La pareja salió al pasillo en silencio para conversar y no despertar a su hija, donde les esperaba Andrei. Cuando Cristina presentó a los hombres, David corrió a agradecerles sin necesidad. Resulta que ella es mi hija, a quien no veía desde hacía mucho tiempo. La mujer quería hablar con su exmarido sobre el hecho de que la niña consideraba a David su padre y no quería cambiar nada, pero luego cambió de opinión. ¿Es eso lo principal ahora? Pensé que Andrei mismo descubriría cómo no interferir en su relación, comprendiendo que el estrés emocional innecesario puede ser perjudicial. Por la mañana, el rostro demacrado de la hija mayor era lo primero que vio Andrei. Después de completar las evaluaciones, solo quedaba aguardar los resultados. Lyudmila telefoneó para informar que Saska ya se había ido y se preocupaba por el bienestar de Alesia. Es extraordinaria, pensé tras colgar. Sin embargo, en un instante, la esquivó con un calcetín azul y la llamó mientras ella consideraba si podía ser el padre biológico para convertirse en donante. Este mismo padre deambulaba sin rumbo por la ciudad. Observó de nuevo al hijo de la joven que aún dormía, reflexionando sobre cómo revelar que él es su progenitor real. Quizás aún no era el momento adecuado. Esta noticia podría resultar estresante para la paciente, sin embargo, estaba ansiosa por conocerla en persona. Observarla no solo dormida. Independientemente de lo que suceda, la vida demostrará que lo fundamental es brindarle ayuda en este momento y, si se recupera, entonces podremos hablar sobre la relación.
Tomó una determinación y finalmente se tranquilizó, no tenía intención de abandonar a su hija mayor de ninguna manera. Saskia llamó por la noche, ya se encuentra alojada en un hotel en Nápoles, todo está bien para ella, como de costumbre. Durante la noche previa a la competencia, mientras entrenaba, permite que tu padre te narre cómo reaccionará tu hermana al conocer los resultados. ¿En qué lugar? Interrogaron a mi padre con un sinfín de preguntas, escucharon atentamente sus respuestas, se despidieron hasta el día siguiente y colgaron. Oh, soy Alexandra, ágil como el mercurio y no una niña. Andrei le dedicó una sonrisa a Alice, anhelando un poco de su vitalidad. Al día siguiente, un hombre llegó a la clínica cuando aún no tenía años. Sentado en una habitación de hotel, pensaba que era mejor estar cerca de su hija. Pronto sabría del médico si podía ser donante. Se sorprendió al ver en los escalones frente a la entrada una figura familiar vestida con leggings y una pequeña mochila en la espalda. Saskia gritó emocionada, «¡Aquí estás!». «Hola papá», lo besó en la mejilla sin afeitar y bromeó, «¿Por qué no te afeitas, Espina? No me hables de tus dientes, ¿por qué estás aquí? El entrenador y tú lo saben. No te quejes». Yo le revelé todo. La dejé ir del entrenamiento. Ella se comprometió a competir por la noche, pero una vez más tendré tiempo de regresar preocupado, sabiendo que su narrador, Andrei, aún se comunicó con el entrenador. Resultó que ella estaba realmente al tanto de todos los asuntos de Sasha. La acompañó al autobús. La chica prometió regresar a tiempo y cumplió su promesa, incluso si hubiera un terremoto. Ingresaron al centro médico y se dirigieron al despacho del doctor. Cristina y David ya se encontraban allí aguardando. Saskia los acompañó, el médico no podía despedirlos con solo una mirada. La situación se tornaba cada vez más preocupante, pues los resultados no ofrecían consuelo alguno. Incluso el padre biológico de Olesia no podía ser considerado como donante. De repente, Saskia rompió el silencio y captó la atención del médico.